República Dominicana, un mercado en el que hemos invertido más de 12 millones de dólares en los últimos 2 años, tanto capital propio como capital de nuestros clientes del despacho. Y es un mercado que, bueno, es bastante conocido y eso tiene ventajas y desventajas. Ventajas, pues ya hay una demanda muy sólida, tenemos infraestructura, tenemos un marco legal muy interesante, tenemos pleno conocimiento y data de histórico atrás de los últimos 10 años y todo ello, bueno, pues nos facilita la inversión y nos ayuda a que tengamos unos mejores rendimientos porque podemos contrastar la información y podemos invertir sobre seguro. Desventaja, muchas personas ya creen que al ser un mercado tan conocido, al ser un mercado que ya nos ha dado muchísimas alegrías durante los últimos 10 años, está saturado, no es un buen lugar. Y lo cierto es que hay diferentes zonas donde para mí ya no es interesante invertir, que están muy sobrevaloradas, muy infladas o que simplemente ya no performan como lo hacían en el pasado y sus ratios de ocupación han bajado porque hay mejores lugares para poder hospedarse, con mejores amenities y el mercado ha evolucionado y muchas zonas no lo han hecho con él. Entonces, bueno, por ello creo que este vídeo es fundamental si estás pensando en invertir fuera de España y sobre todo si lo estás pensando hacer en República Dominicana, porque quiero darte datos clave sobre por qué vamos a seguir invirtiendo en este lugar y por qué no solo ha sido uno de los lugares donde más inversión hemos canalizado, sino que es uno de los lugares donde más inversión vamos a canalizar durante el 2026. Lo tenemos ahora mismo en nuestro top 1 de destinos favoritos de inversión inmobiliaria. Así que quédate en este vídeo para conocer lo bueno, lo malo y lo bonito de República Dominicana. Vamos a empezar por los números a nivel turístico que hacen que este mercado siga siendo sólido y uno de los principales motores de la inversión en República Dominicana. Hablamos de 11.6 millones de turistas a nivel internacional durante el 2025, batiendo récords respecto al 2024, un aumento del turismo año tras año y más de un 48% de crecimiento en volumen de turistas desde el COVID-19. Sitúan a República Dominicana el destino o uno de los destinos más visitados del Caribe, lo que sostiene la demanda para que podamos generar muy buena rentabilidad en alquiler turístico. Algo importante es que nosotros invertimos dentro de la República Dominicana, concretamente en Punta Cana y luego concretamente en zonas que voy a mencionar en este vídeo, así que si quieres conocer las zonas donde estamos invirtiendo y las que son evidentemente más interesantes, quédate hasta el final. Algo interesante es que el aeropuerto de Punta Cana recibe el 60% de todos los visitantes de la República, además es un aeropuerto privado y esto me gusta mucho porque garantiza la inversión constante en infraestructura, en mejorarlo y en acercarnos a esos diferentes lugares donde se va a quedar la demanda. Luego, como hablábamos, la demanda es sostenida, es una demanda real que además crece con el tiempo o se mantiene. Zonas prime de Punta Cana, como por ejemplo Cap Cana, Bávaro, entre otras, estamos hablando de 75-80% de ocupación. Algo muy interesante teniendo en cuenta que la media mundial en ocupación hotelera se sitúa alrededor del 65%. Y esto es un dato que para mí es impresionante y que me genera mucha seguridad y tranquilidad a la hora de invertir en un lugar donde el principal motor que sustenta la oferta que se construye es huésped que viene a pasar unos días de vacaciones. Es cierto que también hay demanda estructural y hay demanda a nivel residente, ¿no? Porque también es un lugar que es interesante para tributar, entonces tiene mucho expatriado de diferentes lugares del mundo porque República Dominicana tiene un sistema de tributación territorial y eso quiere decir que las rentas o los ingresos que percibas fuera de la República Dominicana están exentos y vas a pagar 0%, entonces esto pues te brinda unas posibilidades muy interesantes, además del clima, del estilo de vida que hay allí, campos de golf, playas de ensueño y todo ello pues hace que República Dominicana sea un lugar muy interesante también para esos expatriados que a su vez generan pues que dentro de diferentes zonas tengamos también esa demanda residencial de todo el mundo, americanos, canadienses, mucho venezolano, de diferentes lugares de Latinoamérica, españoles, ¿no? Ya no hace falta mencionar que República Dominicana es un gran lugar de refugio para ciertas personalidades políticas en España, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, es un hecho que
hay ciertas zonas de Punta Cana que a mí me gustan porque no solamente se sustentan de demanda turística, sino también hay residenciales, hay personas que buscan escolarizar a sus hijos, hay colegios internacionales. Entonces se está creando un hub muy interesante de expatriados que van a República Dominicana por todas sus bondades y que se quedan, y que evidentemente eso también beneficia al inversor que quiere invertir y que quizá pues no quiere desarrollar una explotación turística. Aunque ya os digo de antemano que para mí el grosso y la rentabilidad más alta se encuentra en ese modelo de explotación. Tenemos un desarrollo muy clave, que es el puerto de cruceros, que se está desarrollando en Punta Cana, con una inversión de más de 1.500 millones de dólares para poder desarrollarlo, y que espera su apertura para el segundo trimestre del 2026. Así que esto es un dato muy importante porque generará un nuevo segmento de demanda de alojamiento. Otro dato interesante son 42 nuevas rutas aéreas que conectan Punta Cana con otros lugares del mundo. Destaca, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido Punta Cana de turistas provenientes de Colombia y de otras partes del mundo. Entonces, que abran rutas aéreas o que conecten directamente Punta Cana con otros lugares en vuelo directo es algo que también abre la puerta a nuevas oportunidades de crecer en cuanto al número de personas que llegan a Punta Cana y que por lo tanto van a necesitar hospedaje, el cual como inversor vamos a brindar nosotros. Así que es otro punto a favor. Y a nivel económico tenemos un crecimiento del PIB del 5.2%, algo muy interesante porque sitúa a Punta Cana como uno de los mayores lugares de crecimiento de toda la zona caribeña. Luego hay un punto clave que me gusta, que no tenemos en otros mercados, que básicamente es la ley de Confotur, que nos exime del pago de ciertos impuestos alrededor de la propiedad, que voy a comentar a continuación. Que es importante también mencionar esto porque hay muchos realtors, agentes inmobiliarios que no lo mencionan bien o te hablan de la ley de Confotur como si fuera una exención fiscal donde no tenemos que pagar absolutamente ningún impuesto sobre el beneficio que generamos por las rentas de nuestros apartamentos, y no es así. ¿De acuerdo? Ahora voy a pasar a explicar exactamente dónde nos beneficia esta ley de Confotur, y hay que matizar porque no todas las zonas ni todos los proyectos tienen ley Confotur. Y también es importante mencionar el cómo estructuramos la operación, porque dependiendo de si estamos comprando como persona física o si compramos a través de una sociedad, luego podremos transmitir el inmueble a un segundo comprador y que se siga beneficiando de esta ley o pierda los beneficios. Y es un dato muy interesante si tu estrategia de salida es vender el inmueble antes de que se termine la exención fiscal, que dura 15 años. Bueno, y esta ley, ¿de qué nos exime concretamente? Por un lado, nos ahorraríamos el impuesto de transferencia, que básicamente es el ITP español, el impuesto de transmisiones patrimoniales, y también estaríamos exentos de pagar el impuesto anual de la propiedad, que en España sería lo equivalente al IBI. Esos son los dos impuestos que estamos exentos de pagar durante 15 años en zonas concretas de Punta Cana, en proyectos concretos de Punta Cana. Entonces, si tú quieres saber si el inmueble que vas a comprar aplica la ley de Confotur, tienes que preguntar, pues en este caso, o al agente inmobiliario o a nosotros, si estás comprando con nosotros, porque hay proyectos que no aplican la ley de Confotur. Nosotros concretamente estamos invirtiendo solo en zonas y proyectos que sí tienen esta ley, porque pues es una exención fiscal muy interesante, pero recordar que no estás exento de tributar las rentas percibidas por los rendimientos del alquiler de tus inmuebles. Y recordar que aquí también, cuando hagáis vuestra consulta fiscal, en este caso nosotros dentro de nuestro servicio tenemos incluido la reunión con el consultor fiscal para que podamos ver cómo estructuramos la operación, porque dependerá de cada situación si conviene crear una sociedad en República Dominicana, si conviene comprar, pues hay muchos de los clientes con los que trabajamos que ya tienen su holding patrimonial con el que compran inmuebles y por lo tanto pues merece la pena hacerlo desde su holding, o que su holding posea una nueva sociedad en República Dominicana. Cada caso es diferente y conviene que lo veamos con un especialista. Pero sí o sí, si tu objetivo es transmitir el inmueble antes de esos 15 años y quieres transmitirlo para que el siguiente comprador se beneficie de la ley Confotur, vas a tener que transmitir el inmueble dentro de una sociedad. Vendes la sociedad y el nuevo accionista de la sociedad posee el inmueble dentro de esa sociedad, así como la exención fiscal del Confotur, ¿vale? Eso es un detalle importante que tampoco mencionan muchos realtors. Así que bueno, si quisiéramos comparar República Dominicana con otros destinos de inversión en el Caribe, como por ejemplo Jamaica, Cuba o Bahamas, pues es claramente ganador, teniendo en cuenta que Jamaica y Cuba tenemos un marco regulatorio prácticamente inexistente, inseguridad jurídica, restricciones por todos los lados, y el inversor pequeño o individual en Jamaica, por ejemplo, lo tiene bastante complicado. En Cuba ya
es que ni me acerco. Y Bahamas, hablamos de que para obtener el mismo rendimiento que podemos encontrar en República Dominicana tenemos que pagar el doble o el triple de precio, pues para mí también queda fuera del radar, convirtiendo a República Dominicana en el destino más rentable y más interesante de todo el Caribe. Así que bueno, llegados a este punto del vídeo, mi intención es hablaros un poquito también de rendimientos, de porcentaje de apreciación, de zonas, del modelo de explotación que hemos elegido en República Dominicana, para que en base a toda esta data pues podáis tomar vuestras propias decisiones y también indaguéis y contrastéis toda la información que veis en internet, que para mí es crucial, incluso la que estáis viendo en este vídeo, que está basado en un análisis evidentemente muy exhaustivo después de más de 24 meses invirtiendo en República Dominicana, pero aún así siempre me gusta decir que toda información que veáis, saquéis vuestras propias conclusiones, hagáis vuestra tesis de inversión, analicéis, indaguéis y demás, ¿vale? Vamos a hablar de rendimiento neto, teniendo en cuenta zona de Cap Cana, Punta Cana, diferentes zonas como es Bávaro, Downtown de Punta Cana, que es donde nosotros estamos invirtiendo también. Estamos hablando de rendimientos netos de alrededor del 6 al 10%, dependiendo de proximidad a la playa, tipo de amenities que tenga el condotel o el condominio donde estemos comprando, tipo de público al que vayamos dirigidos, si es más premium, si es más público masivo, y por supuesto, para mí lo más importante que marca la diferencia es la rentabilidad, la operadora que esté explotando tu apartamento o tu habitación de hotel. Para mí es fundamental trabajar con marcas de calibre internacional, marcas que llevan muchísimos años explotando activos turísticos, que tienen un track record, que saben lo que hacen, que se ubican en zonas estratégicas. Para mí ese es el 60-70% del negocio. O sea, si no tienes una buena operadora de prestigio que sabe lo que hace y que conoce el mercado, tu inversión va a ser muy mediocre tirando a mala, ¿de acuerdo? Entonces, si se cumplen estos parámetros, podemos llegar al 8-9%. He visto rentabilidades del 10% netas, ¿de acuerdo? Pero siempre, de nuevo, que se cumplan los parámetros que menciono. Precios de entrada que manejamos, de nuevo depende de la zona. No es lo mismo irte a un beachfront, que cada vez quedan menos. De hecho, a día de hoy nosotros no estamos comercializando prácticamente ningún beachfront, alguna reventa y demás, pero ya estamos subiéndonos a precios muy altos, por encima del $1.000.000, cosa que, bajo mi opinión como inversor, no es interesante, a no ser que quieras pues disfrutar, estar allí y ya vayas a un tipo de alojamiento más premium. Para mí no es interesante. Las propiedades que nosotros estamos comprando oscilan entre los $190.000, $250.000, $300.000 en algunos casos, ubicadas en buenas zonas, como digo, pues Cap Cana, Downtown Punta Cana, Bávaro, etcétera. Precios de entrada que además nosotros nos apalancamos en la promotora. Algo que me gusta de comprar sobre plano es que no tienes que descapitalizarte del 100% del capital. Entonces vamos a hacer un cálculo más o menos aproximado del inversor medio con el que nosotros trabajamos. Hablamos de un inmueble que está alrededor de los, vamos a poner $220.000 aproximadamente, ¿vale? Que tenemos un dormitorio, salón, cocina americana, baño en suite, un segundo baño para visitas o un solo baño, dependiendo del promotor, ¿vale? Pues tenemos unidades diferentes. $220.000 en un condotel con amenities de escándalo. Voy a poner aquí algunos vídeos de cuando estuvimos allí. O sea, hablamos de que tenemos actividades de todo tipo, cars, buggies, tenemos aquakarting, tenemos moto de agua, tenemos un lago gigantesco donde podemos hasta pescar, discoteca, centro de convenciones, todo tipo de amenities que además en muchas ocasiones superan con creces a las actividades que tienes en muchos de los hoteles. Pero evidentemente pues estos son condohoteles que no se encuentran a pie de playa y tenemos que dotar al recinto de amenities que puedan competir con un hotel que está frente al mar, ¿no? Entonces estamos hablando de $220.000 más o menos, ticket medio. La entrada es del 40%, ¿vale? Estamos hablando de una entrada de unos $88.000, ¿vale? Para acceder a un tipo de apartamento como este. Luego tenemos cuotas que normalmente el 20%, ¿vale? El 40% de entrada, el 20% es durante la construcción, que estamos hablando que son cuotas aproximadamente de $2.500, $3.000 al mes, ¿de acuerdo? Hasta liquidar el 20% durante construcción. Y luego tenemos el pago final, que es otro 40%, ¿vale? Que estaríamos hablando de otros $88.000, ¿vale? Que nos quedarían por pagar aproximadamente. Entonces, esto haría el total de los $220.000 que hemos hablado, y aquí ya sí que podemos incluso valorar una financiación de ese último 40% que tenemos que pagar con algún banco dominicano, ¿de acuerdo? Eso, de hecho, estamos ahora en negociaciones con varios bancos para poder ofrecer a nuestros clientes financiación en el momento de la entrega. Y evidentemente, cuando ya
ya entra en juego la financiación bancaria, pues la operación, si ya era buena, pues sube puntos y evidentemente pues se convierte en una operación más rentable, porque al final no hemos tenido que poner todo el dinero para empezar a generar ese rendimiento. Claro que aquí tendríamos que tener también en cuenta el tipo de interés, que no es bajito. Hay que entender en qué mercado nos estamos moviendo. En República Dominicana, en dólares, en una hipoteca para extranjeros, a lo mejor nos vamos a encontrar un 12, un 13% de tasa de interés anual, cosa que es bastante alta, y evidentemente tenemos que ver que nos salga a renta, o sea, que tenga sentido, que la operación siga siendo rentable con el cash flow que vamos a obtener, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre que los números salgan, pues puede ser una opción. Si no, simplemente podemos desembolsar ese otro 40% que nos falta y tendríamos el activo ya totalmente pagado. Cosa que podemos hacer a futuro con un activo ya pagado que está generando cash flow es hipotecarlo y con ese dinero irnos a por otro activo, cosa que puede ser interesante también, pero siempre revisando las tasas de interés que cada país, y sobre todo cuando nos estamos moviendo en mercados internacionales, pues cada país tiene unas tasas diferentes. Aquí en República Dominicana pues hablamos entre 8 y 10 en dólares. Si nos vamos a peso dominicano hablamos de 13-14%. Hipotecas para extranjeros. Si te vas a Estados Unidos tienes unas tasas de interés del 7-7.5% en créditos para extranjeros. Si nos vamos a mercados como el de Paraguay, pues también tendremos unas tasas de interés del 8-12%. Entonces tenemos que siempre entender que son mercados que las tasas de interés son mucho más altos, son mercados donde o obtenemos una rentabilidad muy superior a la que obtendríamos en un mercado europeo, o evidentemente el apalancamiento no es una buena herramienta en este tipo de mercados. Apreciación anual. Aquí hay que diferenciar los timings, ¿vale? No es lo mismo la apreciación que obtenemos cuando el inmueble se está construyendo, desde que entramos a la operación hasta que te lo entregan. Podemos sufrir apreciaciones perfectamente del 15-20%, no es nada loco, entendiendo que vamos a esperar 2 años y medio, 3 años para que nos entreguen el inmueble. Estamos hablando de una apreciación anual de un 5 un 7%, es algo normal, ¿de acuerdo? Una vez ya nos han entregado el inmueble, se suele mantener esta apreciación, ¿vale? Dependiendo de la zona, es importante, hay zonas que performan mejor que otras. De hecho, nosotros estamos invirtiendo ahora mismo en una zona que esperamos, y según los análisis que hemos hecho, van a performar muy bien. Estamos hablando de apreciaciones anuales del 6-7%. Y luego, evidentemente, si te vas a inmuebles, como decíamos antes, beachfront, con que el inmueble esté a menos de 300 metros de playa, ya estamos hablando de apreciaciones del 15, 16 y 20% anual que se han vivido en los últimos años, ¿de acuerdo? Eso también pues, es algo a valorar si queremos jugar a apreciación. Ya sabéis, location, location, location. Pues no es lo mismo un inmueble en el barrio de Salamanca en Madrid que un inmueble en Vallecas, ¿no? Donde en Vallecas te puede estar apreciando al 3-4%, pues en barrio de Salamanca puedes obtener apreciaciones mucho mayores. Pues esto es igual, ¿no? Todo lo que esté más cerca de la playa va a tener un comportamiento en apreciación mucho mayor, pero el cash flow, como es lógico y normal, el precio de entrada es mucho más alto, el cash flow se va a ver reducido. Entonces, a mí me gusta ir a zonas donde tenemos una apreciación normal, controlada, un poquito por encima de la media de mercados maduros, pero con un cash flow muy interesante de ese 6-10% neto que a mí me gusta. En cuanto a seguridad privada, pues tenemos el mismo derecho de propiedad que tiene un local, que tiene un dominicano, lo tenemos como extranjero, y esto a mí me gusta mucho porque además venimos de desinvertir en un país donde cada vez se atenta más contra la propiedad privada, queremos ir a mercados donde esto esté muy sólido. Y Punta Cana, República Dominicana en general, tenemos uno de los marcos legales y seguros y más seguros de prácticamente todo el Caribe. Así que bueno, respondiendo un poco a la pregunta inicial que habíamos hecho en el vídeo de ¿vamos a seguir o no vamos a seguir? O ¿por qué vamos a seguir invirtiendo en República Dominicana? Al final los datos son los datos. Yo siempre digo que hombres mienten, mujeres mienten, datos no mienten. Tenemos clientes que han comprado con nosotros, incluso clientes que ya venían comprando en República Dominicana, que nos han comprado y que pues tienen 8, 10, 12 apartamentos y que vienen performando muy bien en los últimos años, cumpliendo año tras año las proyecciones que se habían hecho de rentabilidad y de apreciación. Y por supuesto, teniendo en cuenta el track record que venimos dando, pues vamos a seguir invirtiendo en un país que confiamos en él y que se está comportando muy pero que muy bien. Pero como siempre digo, cada mercado es diferente y nos aportan cosas distintas. Si vas a buscar una revalorización muy agresiva o si estás buscando una apreciación muy agresiva, a lo mejor República Dominicana no es tu lugar. Si estás buscando una rentabilidad decente, un cash flow muy decente, con un track record confirmado, con una demanda sostenida y
con proyección de seguir manteniendo los rendimientos que se han visto hasta ahora, pues República Dominicana es tu lugar. ¿Dónde podemos encontrar quizá más apreciación? Pues en Paraguay, que también estamos invirtiendo, pero es un mercado que está, para mi gusto, a lo mejor 10 años atrás de lo que soy República Dominicana. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Por eso, dependiendo de qué tipo de inversor seas, hacemos un traje a medida. Pues si tienes más aversión, menos aversión al riesgo, si tienes más capital, menos capital, ¿no? También te digo, no es lo mismo entrar en Paraguay a día de hoy, que podemos entrar con tickets desde $95.000, que es el tipo de producto que estamos nosotros a día de hoy recomendando, que en República Dominicana, que ya por menos de $190.000, $200.000 es prácticamente imposible comprar algo decente. Porque se pueden comprar cosas en zonas que no conoce nadie, que no tiene ningún tipo de track record, con promotoras de dudosa fiabilidad, ¿no? Pero evidentemente si quieres hacer las cosas bien, te vas a ir a 190 o $200.000. Entonces, bueno, depende de qué tipo de inversor seas, hay un producto para ti, un mercado para ti. Y si quieres conocerlos, te voy a dejar en la descripción un link, puedes agendar una llamada con nuestros analistas. Si tienes un capital mínimo de esos $60.000, $80.000, podemos empezar a hacer cositas y te presentaremos las mejores opciones. Agenda ahora. Nos vemos, chao, chao.